gozoso de la obra que Cristo ha hecho por usted. No deje de gozarse en eso. Ese es es el motivo de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Él, solamente Él. Así que, mis hermanos, vamos a leer, vamos a terminar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículos 13 al 18, eso es lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer esta porción, luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Así que, si ya lo tienen, lo leemos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Le escribe Pablo a estos hermanos, le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestro Dios, muchas gracias por permitirnos venir a rendirte culto esta mañana. Y rogamos, Padre, nos ayudes en este tiempo. Damos gracias por tu Evangelio. Es el motivo por el cual hoy podemos reunirnos, hoy podemos meditar en estas cosas, hoy podemos comprender. Nos has dado luz, Señor, por medio de tu Evangelio, por medio de la obra de Cristo, y queremos darte gracias. Como creyentes, venir a rendirte el culto que te mereces, Señor. Y rogarte, Padre, que por medio de tu Espíritu tú nos ayudes a comprender tu palabra. Señor, como oraba el hermano José, a que tú nos santifiques por medio de tu palabra, Señor. Y si es tu voluntad, si está en tu soberanía en esta mañana, tú obres salvación en esos corazones que no tienen esperanza, que no la tienen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La forma en que Pablo escribe a estos hermanos, este agradecimiento permanente, uno lee desde el principio y es precioso cómo Pablo usa palabras muy emotivas. Está agradecido permanentemente, no por los hermanos en sí, sino por cómo Dios ha obrado en estos hermanos, cómo la palabra de Dios está actuando en estos hermanos y lo ha llevado a reconocer esto, que justamente Dios estaba actuando en ellos por medio de su palabra, y hay claras evidencias de esto. Hay un testimonio que no solamente está dándose dentro de la iglesia, sino que más allá de las fronteras. En Macedonia, en Acaya, estos hermanos estaban siendo de testimonio, y eran realmente tal el testimonio y tal la obra de Dios, que dice Pablo ahí en los primeros versículos de cuando empieza la carta, que no hace falta que ni siquiera ellos fueran a hablar. Este era el testimonio de los tesalonicenses. Hay evidencias incluso en aspectos prácticos de esta fe genuina, y lo hemos visto ya acerca de cómo se aman unos a otros y cómo esto tiene que abundar más y más en ellos. Esto es lo que pide Pablo a estos hermanos. Precioso. No solamente esto, sino cómo hacia afuera y hacia el mundo gentil estos hermanos tenían que vivir acorde a lo que conviene, cómo tienen que vivir. Recordamos que esta plantación que Pablo hace en esta iglesia, en los tesalonicenses, se da en un contexto confuso, difícil, de persecución, como la mayoría de las plantaciones que Pablo hace. Si usted lee Hechos de los Apóstoles y lee las cartas, la mayoría de las plantaciones son en un contexto de dificultad, pero en donde Pablo pasa el tiempo necesario para enseñar
lo fundamental acerca de la fe. Estos hermanos han escuchado lo fundamental y han empezado a crecer en poco tiempo. Dios estaba actuando en ellos. Sin embargo, y este es un principio del ministerio pastoral, del discipulado, es que a la congregación uno le enseña algo, y esto creo que lo hemos mencionado quizá en los primeros estudios, uno enseña algo, pero no puede asumir que una cosa quede enseñada. Uno no puede asumir. Sería ingenuo pensar que uno enseña algo y bueno, listo, ya está, ya se enseñó. Sino que hay que volver a repetir. ¿Por qué? Porque una iglesia es un grupo dinámico de creyentes. Es un grupo que es cambiante, que tiene un crecimiento permanente, que de hecho puede tener un agregado de miembros o una reducción de miembros. Puede pasar, y así es la iglesia. Y eso conlleva al olvido de ciertas doctrinas, o a la confusión, o a tener que volver a enseñar. De hecho, nosotros como iglesia damos fundamento de la fe justamente por eso, porque hay hermanos que se suman y hermanos que necesitan conocer los fundamentos de nuestra fe, y eso hacemos. Entonces puede haber olvido, ¿no?, de ciertas doctrinas, pero el peor de los casos es que no solamente haya un olvido de las doctrinas, sino una mala aplicación de las doctrinas, de las verdades de Dios en su palabra. Y esta mala aplicación de lo enseñado necesita corrección, necesita que no quede. ¿De qué manera? Y uno, quizá esto es un mea culpa, nunca lo pregunto, pero ¿de qué manera mi hermano ha podido aplicar en su vida las verdades que hemos podido ver en Primera de Tesalonicenses? ¿Lo ha podido aplicar en su vida? Bueno, es una buena pregunta. ¿De qué manera puedo aplicar esto en mi vida? Y Pablo ha animado a estos hermanos a abundar más y más en estas cosas. Y a veces necesitamos ser animados de esa forma, exhortados a que abundemos más y más en las cosas que quizás ya venimos viviendo, pero que tenemos que sí abundar más y más. Pablo ha enseñado verdades fundamentales de la fe, y entre ellas, obviamente, la resurrección del Señor, algo que ellos creen y afirman, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, es algo que lo creen y está enseñado en la iglesia. Pero es posible que tengan que recordar algunos detalles, o más bien, cómo se aplica esto, cómo afecta a la vida de estos hermanos, cómo afecta la verdad de la resurrección en la vida del creyente. Porque, como hemos dicho a lo largo de los estudios, nuestra fe no consiste solamente en doctrinas o teorías. No consiste solamente en eso. No consiste solamente en declaraciones teológicas con sus argumentos correspondientes, que es correcto y es sano tener eso, pero ¿cómo afecta a mi vida estas verdades teológicas? ¿Cómo afecta a mi diario andar? No solo en lo personal, sino en mi vida con mis hermanos. ¿Cómo afecta las verdades de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ante momentos de dificultad, ante momentos de crisis, ante momentos duros, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hermano en la fe, es posible, y acá los tesalonicenses lo están viviendo, o algunos de ellos, es que no hayan podido entender, que no hayan podido aplicar o recordar esta esperanza. Es algo que les estaba pasando. Es algo que pasa a nuestra mente caída. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, en medio de la crisis, no pensamos bien. No pensamos bien, y eso le pasa a estos hermanos. Por eso el tema del pasaje que Pablo les trata acá es que los cristianos que han muerto van a ser resucitados para estar con Jesús, junto con los vivos. Ese es el tema del pasaje, eso es lo que trata Pablo. Y la idea que vamos a tratar de recorrer juntos, que hoy lo hice en forma de pregunta, y espero que los que anotan lo puedan
Mi preocupación en este tema que Pablo trata, de que los cristianos que han muerto van a ser resucitados para estar con Jesús junto con los vivos, esta preocupación está en resolver en mí cuestiones técnicas acerca del regreso de Cristo, o mi preocupación está en esta esperanza de la resurrección y de su regreso para que sea algo que aliente mi vida. ¿Es algo que alienta su vida y la de mis hermanos? Para hacerlo más corto a la pregunta, ¿de qué manera esta esperanza eterna tiene implicaciones en mi vida? ¿De qué manera tiene implicaciones en mi vida? ¿O solamente es algo que ayuda a mi curiosidad teológica? Pues muchas veces abordamos la Biblia con curiosidad teológica, pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo esto afecta a mi vida? Porque a pesar del dominio de la doctrina cristiana que uno puede tener, y estos hermanos seguramente tenían, pero estos hermanos estaban confundidos en algo esencial. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes. Garantiza esa resurrección. Y más en esos hermanos que han muerto antes de su regreso. Porque esta es la preocupación que tienen estos hermanos. Es decir, todo aquel que muera en Cristo tiene esta esperanza ante la muerte. Y eso aparentemente lo habían olvidado o no sabían cómo aplicarlo, esta esperanza ante la muerte, que en primer lugar es una esperanza basada en el poder de Dios, una esperanza basada en el poder de Dios. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o acerca de los que están muertos. Mucho del desconcierto en la vida del cristiano se debe a un desconocimiento de los propósitos de Dios principalmente. Y ese desconocimiento se debe, y valga la redundancia, a que no conocemos bien lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Eso es lo que nos pasa. No dedicamos tiempo a la meditación, al estudio de la palabra, y como consecuencia no tenemos criterios adecuados para poder entender y para poder encajar las diversas circunstancias que se nos presentan en la vida. Y una de ellas es la muerte. No sabemos cómo responder. ¿Por qué? Porque no conocemos bien lo que Dios ha hablado en las Escrituras. Y en ocasiones sabemos, pero no sabemos aplicarlo. Sabemos, pero no sabemos aplicarlo, lo que produce más confusión. ¿Se da cuenta? Muchas veces Pablo le escribe, por ejemplo, a los corintios o a los romanos, busque después en su casa la frase que muchas veces Pablo dice, no queremos que ignoréis acerca de esto, de aquello. O bien usa el positivo, quiero que sepan esto, quiero que sepan. Es decir, los escritores, Pablo en primer lugar, pero los escritores del Nuevo Testamento en general nunca quieren que sus lectores, que sus hermanos sean ignorantes en torno a aquellos temas en los cuales Dios se ha pronunciado con claridad en las Escrituras. No hay que quedar ignorantes. Pablo ve la ignorancia como algo malo y Pablo procura eliminar esa ignorancia porque produce malentendido, produce confusión, produce conflictos en las iglesias locales. Eso es lo que quiere hacer Pablo. No quiero que queden, la frase se traduce, no quiero que queden sin conocimiento acerca de esto, que ignoren estas cosas. La buena esperanza que acá Pablo está mencionando está relacionada justamente con la buena doctrina. La buena doctrina produce una buena esperanza. Aunque estos hermanos, usted lo puede ver en capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, versículo 9, porque ellos mismos, los de Macedonia y Acaya, ellos mismos dan cuenta de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos, esto lo sabían, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Esto ya lo ha mencionado Pablo, no es algo que los hermanos están leyendo la carta y se encontraron con el 4.13 y dijeron, esto es nuevo. No, ya Pablo lo está mencionando, en el 3.13 también. Pablo ora y dice que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esto no es nuevo, el tema de la resurrección y de la venida de Cristo, no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pablo marca algo nuevo. Acá está la razón por la que Pablo escribe, versículo 13. Cuando un cristiano muere, hay tristeza. No dice que no hay tristeza. Pero no es la tristeza del incrédulo. No es la tristeza de este mundo. No es la tristeza del que no tiene esperanza. Y luego, si creemos verdaderamente, hay esperanza. El que muere en Cristo, muere con esperanza, por causa de la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Y quienes quedan vivos tienen esa misma fe dada por Dios. Entonces, la misma esperanza. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo Pablo acá. Por eso dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos que se queden sin este conocimiento. ¿Qué pasa con los creyentes que mueren antes de la llegada de Cristo? No quiere que sean ignorantes de esto porque, como dijimos, la ignorancia conduce a prácticas erróneas y a confusión en la iglesia, y no solamente eso, sino que también puede conducir, como dice acá, a una tristeza como la de los incrédulos. Versículo 13, la segunda parte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No queremos que tengan la tristeza del incrédulo. ¿Ha estado en un funeral con incrédulos? Es muy incómodo, o por lo menos a mí me resulta muy incómodo. ¿Por qué? Porque no tengo la misma esperanza que la del incrédulo. El incrédulo no tiene esperanza. No tiene esperanza. Y entonces es normal que un creyente se sienta incómodo. Y esa incomodidad lamentablemente nos lleva a decir cosas que no tienen mucho sentido en los funerales. Por eso, si me invitan a un funeral, empiezo a analizar a ver quién es la persona, si era incrédulo o no. Esto no significa que el cristiano no sienta pena. El cristiano se entristece, le duele, es normal. Pero la esperanza que el creyente tiene transforma esa pena en algo moderado por Dios mismo. Por la verdad de la resurrección, ¿se da cuenta? No es la misma tristeza. Hay tristeza, sí, claro, hay una pérdida física, hay un ser querido, hay alguien que amo en el Señor, entonces hay tristeza, pero no es la desesperación de este mundo, no es eso. Por lo tanto, Pablo se dirige a ellos no solamente como un teólogo, sino como un pastor consciente de la angustia que están pasando estos hermanos. Han perdido hermanos creyentes, posiblemente por la persecución, posiblemente por enfermedades. Era una época en donde las enfermedades era muy seguro que murieran las personas. Entonces estos hermanos estaban con tristeza, había una angustia. Y Pablo desea aliviar esa tristeza y traerles consuelo. Los trata acá con paciencia, con ternura. Fíjese que no les reprende por su ignorancia, sino que varias veces les dice hermanos. Y esa palabra hermanos habla de un afecto. Tampoco queremos hermanos. No queremos que ignoren acerca de esto. En el 5.1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. De vuelta, hermanos. Hay afecto en Pablo. En el 5.4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Hermanos, Pablo está con afecto, sabe que están pasando por dificultades. En el 5.11 le dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay afecto en Pablo, hay esperanza.
Y no solamente esto, los anima a tratarse de esta misma manera, con ternura entre ellos. Por eso al final va a decir, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un tema que afecta tanto al creyente como al incrédulo, este tema de la muerte. Porque la muerte afecta a todos, lo vimos en Eclesiastés. En Eclesiastés 9 hablaba de que este mal que hay debajo del sol, que todos lo van a pasar, que un mismo suceso sucede a todos. Esto es un tema que afecta tanto a creyentes como a incrédulos. Esto es algo que nace por causa misma del pecado, pero el remanente, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene una esperanza dada por Dios. Y es muy diferente. Aunque antes, obviamente, y Pablo lo dice en Efesios 2:12, cuando no estábamos con Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Así está el incrédulo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? Así estábamos nosotros. La esperanza que tiene el cristiano ahora, la que lo levanta de esta angustia, se ha hecho posible gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús. Es decir, gracias al poder de Dios en Cristo. Por eso nuestra esperanza está basada en el poder de Dios. De ahí que esto no es una ilusión, no es un placebo mental para, no es una ilusión, mi hermano. Si la resurrección usted la cree, y es verdad, y eso que cree cada creyente genuino, entonces lo que sigue, que va a decir Pablo, es verdad. ¿Se da cuenta? El creyente verdadero cree en la resurrección y por lo tanto cree que lo que sigue es verdad. Esto sigue al pensamiento de Pablo en 1 Corintios 15, donde dice que si no existe resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, es vacía, es una mentira. ¿Se da cuenta? El que no cree en la resurrección, le pasa eso. Aún estamos en nuestros pecados. Aún estamos camino a la condenación si no hay resurrección. Por eso dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces la conclusión directa es que Dios va a resucitar a los que han muerto en Cristo. Nuestra fe no descansa en una filosofía especulativa. No es algo que nos inventamos nosotros, sino sobre dos hechos fundamentales que acá Pablo lo menciona: la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso Pablo en 2 Corintios, se los leo rápidamente, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, escuche, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, sabiendo que Jesús, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Eso lo sabemos y lo creemos. Ese es el poder de Dios. Es una esperanza basada, en primer lugar, en su poder, pero también basada, en segundo lugar, en la autoridad de Dios. Fíjese versículo 15 al 17. Habla de eso, de la esperanza basada en la autoridad de Dios. Pablo ofrece ahora la causa de lo que dijo en el versículo 14 y muestra la fuente de esta doctrina. La fuente de esta doctrina. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En palabra, algunos piensan que Pablo acá se está refiriendo a una revelación privada,
que tuvo Pablo del Señor mismo, como pasa en otras afirmaciones. Pablo en 2 de Corintios 12, 9, no lo busque, se lo busco. Él dice, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré, etc. El Señor le dijo a Pablo oró al Señor y el Señor personalmente le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Ese es un ejemplo. Otros creen que es una forma de decir que Pablo ha hecho un proceso de reflexión, ha ponderado todas las verdades de las Escrituras y ha llegado a la conclusión que está diciendo ahora. Pero también puede ser, y es muy posible, que lo más sencillo de entender es que esta enseñanza fue impartida por Jesús mismo a los discípulos. Usted recuerda en el Evangelio de Juan en 2 ocasiones él menciona y dice que Jesús enseñó y dijo e hizo muchos milagros, de los cuales no están escritos todos en el Evangelio de Juan. El Evangelio o los Evangelios no son un compendio exhaustivo de todo lo que hizo Jesús y de todo lo que enseñó. Entonces es posible también que esto sea parte de estas enseñanzas no registradas en los Evangelios. Es muy interesante, por ejemplo, en Hechos 20:35, Jesús y los apóstoles dicen que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso, usted si lo busca en los Evangelios no lo va a encontrar, pero es una enseñanza de Jesús y posiblemente la tradición oral de ellos haya llevado a recordar esto. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. 1 Corintios 7:10 dice el Señor que la mujer no debe dejar a su marido y que el marido no abandone a su mujer. Búsquenlo en los Evangelios, no lo va a encontrar, pero el Señor lo dijo y lo creemos así. 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. De nuevo, son enseñanzas que los apóstoles recordaban de su Señor, pero que no están registradas en los Evangelios. Providencialmente sí lo tenemos en sus cartas. Entonces, es importante entender que no es solamente Pablo tratando de consolar a los hermanos, de apapacharlos y decirles, no, hermanos, no estén tristes como los incrédulos, no estén así. Es Dios mismo, con su autoridad, el mismo Señor Jesucristo, quien ha revelado estas verdades para consuelo de los hermanos. Decimos esto en palabra del Señor. Esto Dios mismo, con su autoridad, está dándonos consuelo. ¿Cuál es la nueva enseñanza entonces que imparte Pablo? No es que Cristo ha resucitado, lo hemos dicho, porque esto es fundamental a la fe. Es fundamental a la predicación del Evangelio. Es imposible que Pablo haya ido a predicar el Evangelio y no les haya mencionado la resurrección. Esto es una gran verdad fundamental. ¿Cuál es? ¿Es la venida del Señor? No, pues ya lo ha mencionado. Pero sí que los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados. Y junto a los que estén vivos, todos van a ser reunidos con el Señor. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Los dos grupos de creyentes, muertos y vivos, van a encontrarse con el Señor. Eso es nuevo. Y ambos verbos, esto es precioso, el verbo ese, los que hayan quedado o los que durmieron, los dos verbos están en pasivo, o sea que esto entra dentro de lo que es la soberanía y la providencia del Señor. Los que hayan quedado, que estén vivos, es porque el Señor ha querido que queden vivos, y los que han dormido o los que hayan muerto es porque también el Señor ha permitido que hayan muerto. Esto es de gran consuelo porque no es la muerte de los hermanos no es un castigo divino. No es que al Señor se le quemaron los papeles, uy, se me escapó un cristiano y se me murió. No, el Señor permite esto. ¿Por qué? No sé. Pero el Señor lo permite. Es parte de su soberanía. Y versículo 16, esa conjunción que dice, porque el Señor mismo, es la explicación de lo que Pablo quiere aclarar. Quiere explicar ahora cómo
cómo va a ser la venida, la parusía, como se conoce no sé por qué menciono esa palabra en griego, pero es mejor recordarla como la venida del Señor, y cómo van a ser resucitados los muertos en Cristo. Pablo da el orden de los eventos de aquel día. En primer lugar, dice versículo 16 que Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es precioso porque esto va a ser algo audible y visible, no va a ser... Todos lo van a ver. Filipenses nos recuerda que todos van a ver al Señor y toda rodilla se va a doblar. Cristo va a descender del cielo con voz de mando. 1 Corintios 15, 52 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, en primer lugar, Cristo va a descender del cielo con voz de mando. En segundo lugar, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y esto es precioso, porque esta es la respuesta que necesitaban los hermanos. ¿Qué va a pasar con los hermanos que han muerto? Bueno, acá está la respuesta. Los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles. Y los vivos, como leímos recién en 1 Corintios 15, van a ser transformados. Y en tercer lugar, tanto los muertos levantados como los vivos glorificados van a ser arrebatados, dice ahí, para encontrarse con el Cristo descendiente en el aire, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todo esto va a ocurrir, como leímos en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser repentino. Y ese es el sentido de la palabra arrebatar. Da el sentido de algo rápido, algo inmediato, algo repentino. Pero dará entrada, y esto es precioso, va a dar entrada a un estado definitivo que nunca se va a acabar. Así estaremos siempre con el Señor. Siempre. ¿Cuál es este evento supremo? ¿Qué es lo central de todo esto? El retorno de Cristo. Eso es lo más importante de esto que está explicando Pablo. Aunque aquel día signifique, obviamente, y esto es lo que tenían duda los hermanos, aunque aquel día signifique el reencuentro con esos seres queridos, esos hermanos queridos que habían muerto, aunque aquel día sea la revelación de los ángeles, de millares de ángeles, como dice en 3:13, cuando Jesucristo venga con todos sus santos y posiblemente haya muchos ángeles, va a ser impresionante. Aunque pasen esas cosas, ninguna va a ocupar la atención, ninguna, sino el Señor Jesús en persona. Ahí eso va a importar. No va a importar si hay calles de oro, si los edificios son de chocolate, no sé. No, el Señor Jesús, Él va a ser. Y el evento de su retorno, eso es lo central. Eso es lo central. No vamos a encontrarnos con algún intermediario. No va a venir San Pedro con un montón de llaves. Vengan. No, va a ser el Señor Jesús el que va a resucitar a los muertos y los va a juntar con los vivos y los va a llevar con Él para estar siempre con Él. No va a venir un ángel. No, va a venir Él mismo. Él mismo. Y es precioso porque fíjese, Pablo lo ha llamado Jesús en su primer venida. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y después, desde el 15 al 17, ahora lo llama Señor. Él es el Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Después dice hasta la venida del Señor.
porque el Señor mismo, con voz de mando. Y finalmente en el 17 dice, para recibir al Señor. Y estaremos así siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso nuestra esperanza está basada en su poder, pero la esperanza nuestra está basada en su autoridad. Él lo ha dicho y Él va a venir a buscar a su pueblo. Una autoridad que se refleja en esas frases del versículo 16, cuando dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso es autoridad. Eso es autoridad. Un evento que no va a pasar desapercibido, una venida que habla más bien de la venida de un rey, de un dignatario. Algo que es celebrado con majestad, con gran pompa. La palabra acá que se refiere al encuentro en el aire, normalmente se usaba para los emisarios de una ciudad que iban a esperar al dignatario. Lo iban a esperar y lo escoltaban camino a su ciudad. Y esto es precioso porque vamos a encontrar al Señor y lo vamos a acompañar para que Él finalmente establezca su reino consumado. Todo esto da sentido a esta conexión de voz de mando y esa trompeta. Esto es algo importante lo que va a pasar. No va a ser una reunión de domingo solamente. Va a ser algo impresionante. Y esa palabra, versículo 16, que dice el Señor mismo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y hace contraste con versículo 17, luego nosotros. Primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego nosotros. Primero el Señor va a descender, luego los muertos en Cristo van a resucitar y en tercer lugar seremos reunidos, arrebatados, dice ahí, tanto muertos, resucitados como los que están vivos, así como, y yo sé que, hermano, en mi mente me pasa y en su mente seguramente también empiezan a preguntarse cosas. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hacer esto? Pero no, acá Pablo, el propósito de Pablo al dejarnos esta enseñanza del arrebatamiento de la iglesia no es para que empecemos a hacer estos calendarios escatológicos acerca de lo que va a pasar en el futuro, ni para que podamos construir un sistema de las cosas futuras muy interesantes, pero lleno de problemas, como todos los que existen, honestamente, y que ha causado tanto daño en las iglesias, porque ha sido causa de divisiones en muchas iglesias, y doy fe de eso. ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere animar a estos hermanos. ¿Qué actitud hay que tener frente a la muerte? Eso es lo que Pablo quiere. Por eso nos preguntábamos de qué manera esta esperanza tiene implicancias para mi vida diaria. Porque esto no es para cubrir mi curiosidad teológica, es para eso. Dice un autor, nosotros como ciudadanos de los cielos y herederos del mundo, saldremos para recibir a nuestro Rey legítimo, que viene a tomar posesión de su reino, después que haya expulsado definitivamente al usurpador. Salimos para darle la bienvenida y luego volvemos con Él como los que desde hace tiempo hemos rechazado las pretensiones del príncipe de este mundo y hemos vivido en lealtad al Rey de Gloria. Cuando Cristo, y cita Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es una gran verdad. Esto que dice acá, versículo 17, que vamos a estar siempre con el Señor. Una gran verdad. Y esta gran verdad, que vamos a estar siempre con el Señor, hace que todas las demás verdades acerca del futuro carezcan de importancia. ¿Qué es lo más importante? Que yo voy a estar con el Señor siempre. Y todo lo demás le resta importancia. Porque esto es central. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero estar con el Señor.
Por eso, como dijimos, esta esperanza está basada en el poder de Dios, está basada en la autoridad de Dios, pero hasta ese tiempo, hasta su venida, esta esperanza es el consuelo del creyente. Y eso es lo último, ese es nuestro último encabezado. Esto es el consuelo del creyente. Los tesalonicenses estaban confundidos por esto de la muerte de sus hermanos, la venida del Señor, y ante esas dudas Pablo no contesta con clichés oscuros o nebulosos. No les dice, bueno, duermen el sueño de los justos, descansan en paz, han ido a su descanso merecido, o están en un lugar mejor. ¿Ha escuchado esas frases? No, está en un lugar mejor. No, Pablo no contesta así. Pablo contesta con afirmaciones y realidades concretas de la esperanza cristiana. ¿Basadas en qué? En lo que Dios dice en su palabra. Eso es hermoso. Uno cuando puede contestarle a alguien con esta firmeza es porque sin duda Dios es quien tiene autoridad, y como cristianos no solamente debemos afirmarnos en estas verdades, meditar en ellas, sino que debemos ejercer un ministerio adecuado relacionado a este amor fraternal que ya nos ha hablado Pablo, para alentar y consolar a quienes están desanimados o quienes hayan perdido de vista la hermosura de esta esperanza. Y este consuelo para desconsolados no significa pararse al lado y ponerse a decir estas frases, no, bueno, está en un lugar mejor, o, ¿viste? Cosas que empezamos a decir y no sabemos lo que estamos diciendo. Tampoco pararse en forma dogmática a discutir sobre teorías escatológicas y decir, no, ¿viste? Y empezamos a armar toda una estructura que... Hay gloriosas verdades en estas palabras del apóstol, en esto que acaba de decir. Por eso Pablo les dice a lo último, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. Muchas veces las palabras sobran cuando un ser querido muere. Sobran las palabras. Más cuando no tenemos certeza de su fe o no vimos frutos de su fe. Por eso es sabio hacer como fueron sabios los amigos de Job al principio. Guardaron silencio. Es sabio eso, guardar silencio en primera instancia, pero después de ese primer momento, mi hermano, no hay ningún consuelo que pueda compararse a las gloriosas promesas y palabras que justamente tienen la revelación bíblica. No hay mayor consuelo. El creyente necesita entonces que sus hermanos les recuerden estas grandes verdades de nuestra esperanza. La resurrección, la reunión con nuestro Señor, el hecho de que van a resucitar los muertos que hayan muerto en Cristo y que vamos a estar siempre con el Señor. Esta información, le dice Pablo acá, versículo 18, úsenla para consuelo a otros. Hagan uso de ellas para alentarse, para infundir ánimo a los demás. No para quedarse con información teológica, no para quedarse con, bueno, tengo una correcta postura en cuanto a escatología. No, sino cómo afecta mi día a día el hecho de que el Señor vuelve y va a volver a buscarme. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me preparo? Es de beneficio realmente entender y afirmarnos en estas verdades, sin duda. Pero no es para llenar lagunas de conocimiento teológico. No sirve para eso. Sino para esto que dice Pablo. Es consuelo. Es consuelo porque me evita también tener una tristeza desmedida, como la que tienen los incrédulos. Que obviamente se entiende porque no tienen esperanza. No tienen esperanza. Y de esta manera Pablo acá cierra como un sándwich esta carta. Perdón, no la carta, el capítulo. Porque comenzó con una nota de tristeza por la falta de información.
y cierra con una nota de consuelo ahora que ya tienen conocimiento de estas verdades. Es hermoso, nuestra esperanza que condiciona nuestra vida. Es una esperanza que condiciona. ¿De qué manera condiciona nuestra vida? Y Pablo le escribe a un hermano, a Tito. A Tito lo ha mandado a Creta. Es muy interesante porque cuando comienza esa carta de Tito le dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. De nuevo, parece como que en todas las iglesias hace falta, hay carencias en algunos temas para que corrigieses lo deficiente, pero en capítulo 2, versículo 1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a dar toda una lista de cómo se tienen que manejar estos hermanos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser sofrón, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Y escuche, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta esperanza bienaventurada, esta es la esperanza del creyente. Esto es precioso. Termino con un comentario de Leon Morris. Dice: estas palabras, esto que Pablo escribe, representan un continuo fortalecimiento para el creyente, puesto que dan la seguridad de que Dios nunca será derrotado. Nunca. El cristiano puede encontrarse en dificultades, pero sabe que Dios está sobre todo y que cuando Él vea que el momento ha llegado, ese tiempo presente llegará a su conclusión. Entonces, la venida del Señor inaugurará una era en la cual la preeminencia divina será manifiesta a todos. Aún frente a la misma muerte, ese adversario que nadie es capaz de dominar, podremos permanecer en triunfante calma, porque vemos que los que duermen, duermen en Jesús, y que para ellos hay un lugar en el esquema final de las cosas. Tremendo. Esa es nuestra esperanza. ¿De qué manera esta esperanza tiene implicancias para mi vida? ¿O solamente es algo que, como dijimos, cubre mi curiosidad teológica? ¿Acaso el valor de la teología y de estas verdades doctrinales afectan mi corazón y me lleva a animarme y animar a otros mutuamente? ¿Mi esperanza está basada en especulaciones o en lo que Dios dice en su palabra? La escatología, que es el estudio de las cosas futuras, tiene como fin simplemente darme una postura sobre esto, o busca ser una doxología en mi vida, dar gloria a Dios en todo. ¿Cómo afecta mi vida lo que creo acerca del regreso del Señor? ¿Cómo afecta mi vida? En medio del mundo en el que vivimos, obsesionado de este mundo con evitar el envejecimiento, el deterioro, la muerte. El mundo evita eso, no quiere hablar de eso. ¿Qué mensaje doy como creyente? ¿Qué mensaje doy?
¿O tengo la misma obsesión que tienen los incrédulos? ¿Estoy arraigado de tal forma a este mundo que no me estoy preparando para el encuentro con el Señor? ¿Cómo se está preparando, hermano, para el encuentro con el Señor? De acá recordaba Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Es tremenda esa parábola. ¿Por qué? Porque termina con una frase que el Señor, y es dura, porque dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La resurrección, mi hermano, es el gran fundamento de nuestra esperanza. Porque Cristo ha resucitado, pero también esta resurrección debería ser el terror de los que carecen de esperanza. Porque su resurrección manifiesta finalmente su pronta venida. Y no va a venir como ese bebé en Belén, no, va a venir como el Señor. El Señor aparecerá por segunda vez, dice Hebreos 9:28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Por eso, esta gloriosa verdad, mi hermano, debería ser algo que realmente movilice nuestra vida. No solamente para esperarlo, sino saber cómo esperarlo hasta ese momento. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por esta verdad que es de ánimo, es de aliento para nuestros corazones. Señor, nos conoces a cada uno, conoces las dificultades, las crisis, la lucha con el pecado. Sabes absolutamente todo de nosotros. No podemos ocultarte nada y damos gracias por estas verdades porque nos recuerdan tu autoridad y tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Tu autoridad, tu poder y este consuelo que es para nosotros saber de que estás pronto a venir y a cumplir todas estas cosas que Pablo enseña a estos hermanos. Damos gracias porque con esta información, con estas cosas que Pablo les enseña, ahora podemos consolarnos unos a otros con estas cosas. Señor, tú vienes y vienes a restaurar todo lo que está mal en este mundo, todo lo que ha provocado la entrada del pecado allá en el Edén. Señor, gracias por estas verdades, gracias porque el Evangelio es central en todo esto, Padre. Tu primer venida fue a causa de nuestro pecado, tu segunda venida es a causa de dar fin a toda esta situación y a poner la verdadera justicia delante del rostro de todos. Señor, gracias por tu pronta venida, Señor, porque es realmente algo que exhorta a cada uno de nosotros a considerar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra espera a tu venida y a considerar también la urgencia que tenemos de seguir predicando este Evangelio hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos y acompáñanos el resto de este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.